Damos gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor, ¿no?, que nos mantiene en salud, en fuerza. Y bueno, queremos presentarnos. Somos Pastor Encina y su esposa haciendo este programa en La Última Trompeta. Y saludo especialmente a los hermanos de la congregación, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Saludo a los amigos en Facebook, ¿no?, y a aquellos que están anotados, se dice más, suscripto en La Última Trompeta. Le invitamos para que usted también pueda suscribirse al final de esta predicación, pueda suscribirse para poder escuchar todos los programas que nosotros hemos subido a esta página. Saludos a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Señor, estoy delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú con tu inteligencia hiciste todas las cosas, y nada de lo que es fue hecho, y lo que fue hecho por ti, Señor. Cosas que se ven y cosas que no se ven. A ti sea la gloria y la honra, pero lo más hermoso que hiciste fue el plan de redención y de salvación para nosotros, que no teníamos parte, pero ahora tenemos parte. Te damos las gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestra cabeza. Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas que van a estar escuchando tu programa, Señor. Señor, donde seguiremos con el estudio del libro Apocalipsis. Saludamos a todos, Señor, y espero que usted abra los ojos del entendimiento, que los ilumine para que ellos puedan gozarse y puedan apropiarse. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar un himno, que es el 79 del himnario, que dice: haz lo que quieras de mi Señor. ¿Qué número? 79, amor. 79. Mientras que nosotros estamos predicando, usted pueda estar orando en espíritu a los hermanos para que Dios nos pueda estar respaldando, porque la intención es que esta palabra corra. Sí, amor. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, aquí, de tu potencia llena mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén, gloria Que a la Dios. gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Gracias, Señor. Vamos a ver en el capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos mirando la iglesia de Pérgamo, perdón, de Odisea. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer esa parte que dice: colirio
que habla del colirio, que el Señor le dice, te aconsejo que compres de mí. El versículo 18. 18, sí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Vio? Y acá vemos que el colirio representa al Espíritu Santo, ¿no? Al recibir nosotros al Espíritu Santo, eso representa el colirio. Y ahí nosotros tenemos la unción que dice Juan 2:27, que lo hemos leído esta mañana, y él tiene digamos, la labor o la operación que él produce en nosotros, es que él ilumina, limpia, sana todo nuestro ser, el Espíritu Santo. Y entonces vemos que la persona las tres personas de la deidad están aquí vistas, ¿no? Las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se unen en la redención y en la salvación de la humanidad. Ellos son así, trabajan juntos. A pesar de que tienen diferentes oficios, ellos trabajan juntos y están unidos. Y nosotros eso tendríamos que entenderlo para poder imitarlos, ¿no? Para poder imitarlos, porque ellos al trabajar juntos, ellos logran muchas cosas. ¿No? Muchas cosas logran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Entonces, vemos que los tres detalles anteriormente citados del Evangelio son siempre gratuitamente ofrecidos a los hombres, ¿no? Todo lo que Dios ofrece es gratis. La redención, la justificación, todo eso, nosotros sabemos que esto pagó el precio nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto tiene énfasis en los últimos días, ahora en el fin de esta edad. Dios está llamando a un pueblo que aceptará completamente esta oferta divina de tres detalles. Así, el vencedor completamente está en condiciones de Laodicea, ¿no? Él constituirá una compañía especial, ¿no? El último tiempo entre la iglesia y el reino. Será la tercera y última fila de la iglesia en ser trasladada. Entonces, los vencedores de Laodicea, ellos van a ser trasladados al cielo, los vencedores. Esta iglesia se compone con los vencedores de Sardis, ¿no? Los vencedores de Sardis componen la iglesia de Laodicea. Entonces, y Laodicea, el Señor le dice a Laodicea en el versículo 21 más. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y bueno, y estos están vistos en el cielo después. Ellos están vistos en el cielo, como lo vamos a ver, y se van a sentar en el trono de Cristo, gobernando, pero no como gobierna la esposa, sino que ellos van a gobernar bajo la dirección, bajo la conducción de Cristo. Ellos serán los gobernantes de las naciones, ¿no? Que Dios va a poner allí, y regirán las naciones con vara de hierro. Estos, como lo vamos a ver después, esta fila, gobernando el mundo, van a recibir la dirección de los 144.000, ¿no? Que los 144.000 son un eslabón que une el reino con la iglesia, ¿no? Que eso también lo vamos a ver. No quiero apresurarme ni adelantarme. Entonces, fíjese qué maravilloso estas cosas, ¿no? Vamos a leer en el 20, ¿cómo dice más? ¿Podríamos leer del 19? Sí, amor. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y acá nosotros vemos que el Señor, en la cabeza de la iglesia, está afuera de esta iglesia. Nadie golpea para salir afuera de una casa, ¿no? Sino para entrar. Entonces, ¿por qué golpea al Señor? Porque no está dentro, sino que está afuera el Señor. Y bueno, y eso, bueno, lo leemos, ya lo leyó mi esposa ahí, en el versículo 20. No hay esperanza que Él sea recibido de la asamblea como tal, sino solo individualmente. La asamblea en su totalidad, ellos no van a recibir a Jesucristo como el Salvador o como la cabeza de la iglesia, nunca lo va a hacer. Pero individualmente hay personas que sí lo van a hacer, personas que van a salir de esa iglesia siendo vencedores de esa iglesia. Entonces dice, entraré a él, ¿no? Si alguno oye mi voz. ¿Y qué más dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y bueno, y esto es grandemente significativo esto. Entraré en él, quiere decir que esa persona va a ser salva, ¿no? Va a ser salva por haber vencido la condición de la iglesia de Laodicea. Ahora, solamente por amor de aquellos que puedan arrepentirse, todavía el Señor retrasa ese dicho que dijo Él, y lo vomitaré, ¿no? Vomitaré de mi boca, ¿no? Al protestantismo, a los protestantes, ¿no? Nosotros sabemos que el protestantismo viene de la iglesia de Pérgamo, ¿no? Aquellos que vencieron la condición de Pérgamo, ellos constituyeron la iglesia de Sardis, y los vencedores de Sardis, los no vencedores de Sardis constituyeron la iglesia de Laodicea, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, todavía el Señor allí, por eso Él tarda eso de vomitarlo de su boca a la iglesia protestante, porque todavía Él no ha llegado todavía el Señor, el día del Señor para hacer tal cosa, ¿no? Pero llegará el día. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos nosotros que la declaración de Pablo, ¿no? Ahí en Colosenses 2:1, cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que nunca vieron mi rostro en carne. Él tenía una solicitud por ellos. Tengo por vosotros una solicitud muy grande, un cuidado, tengo un interés por ustedes muy grande, ¿no? Y esto es terrible y es profético. El Espíritu Santo lo sintió por medio de Pablo, por la iglesia en el tiempo del fin. Epafras fue también profundamente interesado por ellos en el Colosenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 16. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. ¿Vio? Él tenía una gran solicitud también por los colosenses, por Laodicea. Ahora, vamos a hacer una revisación aquí, empezando por la iglesia de Éfeso, porque ya terminamos con las 7 iglesias, pero antes de pasar a la recompensa de cada iglesia, o a la fila de cada iglesia, vamos a hacer una revisación mejor. La iglesia de Éfeso y la iglesia de los laodicenses son las únicas 2 iglesias que se citan en otras partes de la Biblia.
es decir, la iglesia de Efesios y la iglesia de los Laodicenses. Son la primera y la última en la lista de Juan. Por lo tanto, figuran en la condición más elevada y la más baja en el sentido de su andar, ¿no? La condición del comienzo terminó, la condición del comienzo es la terminación, y vemos la terminación de la iglesia nosotros ahí, ¿no? Porque la Odisea es el resultado climatérico de Efesios, dejando su amor preeminente allí. Él dejaron su primer amor, lo dejaron ahí. ¿Por qué Juan concede tan pequeño espacio a la cristiandad? Veo que el apóstol Juan no habla mucho de la cristiandad en estos 2000 años, ¿no? Pero ¿por qué pasó eso? Porque eso se le dio al apóstol Pablo para que lo hiciera. Toda la enseñanza, toda la doctrina que el Señor le dio para la vida práctica de la iglesia, se la dio al apóstol Pablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo fue el que recibió la revelación con respecto a la vida del cuerpo, ¿no? Y Juan, solamente él está describiendo en esta Apocalipsis, él está describiendo la decisión del juez sobre las 7 iglesias, ¿no? Aquí él nos muestra la pronunciación justa, la sentencia de acuerdo al Evangelio de Pablo, ¿no? Están completamente de acuerdo Pablo y Juan en la sentencia del Señor, ¿no? Está establecido se hizo plena provisión a la iglesia, ¿no? Para que pueda conocer y para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y también pueda llegar a ser la iglesia podría representar a Cristo sobre la tierra. Dios hizo plena provisión para eso. Y eso fue a través de las epístolas del apóstol Pablo. Ahí en Romanos 2:16 podríamos ver cómo el apóstol Pablo, a través de la revelación que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, él trajo todo lo que la iglesia necesitaba, y nos hace ver que el que lo trajo fue Jesucristo resucitado, crucificado, ¿no? O crucificado y resucitado, y trajo toda la provisión para que la iglesia pudiera llegar a ser vencedora, ¿no? Romanos 2:16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vio que está relacionado el evangelio de Juan en el Apocalipsis con el evangelio de Pablo. Jesucristo tomará el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo por él mismo para juzgarnos a todos nosotros. Él no va a tomar otro evangelio, va a tomar el evangelio de la gracia, ¿no? Para juzgar a todas las iglesias es un conjunto. Entonces, Pablo dice así, vamos a leerlo de nuevo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a juzgar por medio del evangelio de Pablo, ¿no? Y eso también podríamos ver en 1 de Timoteo, capítulo 1:11. Entonces, por eso es muy importante predicar las 14 epístolas del apóstol Pablo, como regla de vida para la iglesia, para cada hermano y para cada hermana. Tenemos que predicarle ese evangelio. Pero ese evangelio no se lo aprende en un seminario. Ese evangelio es un evangelio que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo al corazón de la persona que lo va a hacer. Timoteo capítulo 1:11. Primera de Timoteo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vio, él dice así, un versículo anterior más. Sí, el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjese, entonces nuestra actitud hacia el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Eso determina la decisión, ¿no? y la recompensa que Jesucristo nos va a dar a nosotros. ¿No? Sin el apóstol Pablo, nosotros no podemos llegar a ser vencedores totales. No, sin el evangelio del apóstol Pablo, no podemos nosotros llegar al al supremo llamamiento de la esposa. No podemos llegar ahí. Sin el apóstol Pablo, nosotros no podemos tener una vida práctica, ¿no? Vencedora, sino que vamos a ser religiosos nada más. Vamos a tener una profesión sin una expresión real de nuestra fe. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que lo importante que es las 14 epístolas del apóstol Pablo y predicar el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo nos lleva de Génesis y de antes de Génesis, es decir, en la eternidad que fue antes que el principio, y nos lleva hasta Apocalipsis y después nos lleva también a la eternidad que viene. Lo cubre todo el evangelio de Pablo. Por eso, hermano, yo le aconsejo a usted, ¿no? Que me está escuchando, usted que todavía no ha sido revelado en el evangelio de Pablo, usted tiene que ser revelado en el evangelio de Pablo, iluminado en el evangelio de Pablo. Pero para eso usted se tiene que vaciar completamente del conocimiento que usted ha recibido con respecto al apóstol Pablo, ¿no? Que él era un perseguidor de la iglesia, que él presenció la muerte de Esteban, que bueno, y usted lo pone en un lugar donde él no es digno, pero Dios justamente porque no era digno lo escogió a él para que nosotros fuéramos, ¿no? Enseñados y seamos perfeccionados por medio de lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Por eso la iglesia debe considerar esto. Pablo nunca desecha lo que habló Jesús. No deja nada desecha el evangelio de Pablo, ni aún en el Antiguo Testamento, porque todo es útil para nosotros en el evangelio de Pablo. Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva a cada libro del Antiguo Testamento, nos lleva a los 4 evangelios. El evangelio de Pablo es el 5.º evangelio. El 5.º evangelio porque decimos que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y después está el evangelio del apóstol Pablo, el que el Señor y por ese evangelio nosotros vamos a ser juzgados. Únicamente la iglesia de Esmirna y Filadelfia están libres de cualquier apariencia de culpa, ¿no? Dios no les recrimina nada a ellos, ¿no? Para ellas únicamente está prometida coronas para reinar con Cristo, ¿no? Esmirna, llamada pobre, ¿no? Pobre en bienes de este mundo, ¿no? Es verdaderamente rica. Y Filadelfia, aparentemente débil, siendo pequeña y escondida, tiene un poco de potencia, ¿no? O dinamita, como dice la palabra dunamis del griego. Quiere decir poder milagroso, obreros de milagro. De aquí que nuestra palabra dinamita, lo que es un elogio para estas iglesias, pues esto no se dice de ninguna otra, ni ninguna otra iglesia recibe este elogio, nadie, solamente ellos dos. Entonces, y después se pronuncia un elogio para la iglesia, pero inferior, eso sabemos también. ¿A quién primero se dirige? Es a Éfeso. Éfeso tuvo el primer amor, el amor más elevado, el privilegio de estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, sentado ahí.
Y bueno, y ahí se le fue dado la más completa instrucción, ¿no? Empero fue la primera en ceder. Ellos no tuvieron en cuenta todo el conocimiento que el Señor les dio a través del apóstol Pablo, quien fundó esa iglesia. Pablo fundó esa iglesia y la adoctrinó, ¿no? Y bueno, y mientras que estuvo Pablo ahí, ellos eran perfectos en fe y amor. Pero después ellos decayeron por haber abandonado el primer amor. Y después vemos a Esmirna y a Pérgamo, son la perpetuación de Éfeso. Porque ahí hay dos filas ahí, son la perpetuación de Éfeso. Aquellos de Éfeso, quienes continuaron en su primer amor, llegaron a ser la iglesia de Esmirna, ¿no? Los que continuaron, ellos fueron las lámparas que fueron quitadas de Éfeso y entonces formaron la iglesia de Esmirna, o los vencedores totales del tiempo presente. Lógicamente que eso mirándolo dispensacionalmente. Hoy los vencedores, los que mueren todos los días, no mueren a la carne, mueren al mundo, mueren al yo, ellos son son vistos en la iglesia de Esmirna, son esmirnitas todavía, ¿no? Dispensacionalmente así. Los no vencedores de Éfeso, ellos llegaron a ser la asamblea de Pérgamo, los que no se arrepintieron, ¿no? El continuo casamiento. Eso sabemos, ya lo hemos visto, lo que significa Pérgamo. Ellos rechazaron la verdad que se predicó en Éfeso. Ellos rechazaron. Los verdaderos santos de Éfeso, ahora, que son esmirnitas, están sentados en los cielos con Cristo, Efesios 2:6. ¿No? Porque nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por la fe, ellos mantuvieron ese lugar. Nosotros por la fe estamos ahí sentados con Cristo. 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro, ¿por qué decimos que? Porque los esmirnitas ellos van a resucitar y bueno, y van a ir al cielo, ¿no? Y bueno, y nosotros por la fe estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales después de haber recibido una vida resucitada, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pérgamo, ellos moran acá en la tierra, ellos. Y Pérgamo lisonjea con el mundo, ¿no? Con este mundo confortable y controlada por el mundo es Pérgamo, ¿no? El mundo controla la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene amor para con el mundo, ¿no? Ella tolera todo tipo de doctrina, especialmente la doctrina de error. Ella acepta a los falsos maestros y ella se rehúsa a arrepentirse, ¿no? El espíritu alerta a algunos de sus miembros contra las condiciones que prevalecen allí y estos llegan a ser sacados fuera y llegan a construir el grupo de Sardi o la iglesia de Sardi, que significa escapando, como ya lo hemos dicho. Escaparon de la condición que estaba en Pérgamo, ¿no? Y el resto de esta denominación forma la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio de valor, sacrificio de labor, ¿no? Según su verdadera naturaleza. Ellos no aceptan nada por gracia, ellos todo lo quieren alcanzar por medio del esfuerzo, por medio de las obras. Y sus hijas y sus nietas lo mismo. Como los esmirnitas son la primera fila de vencedores de Éfeso, ¿no? Quienes murieron durante esta edad, así los de Sardis son la segunda fila de vencedores, ¿no? Aquellos que escapan de Pérgamo, quienes murieron en este orden de fila. Es decir, Sardis es a Pérgamo lo que Esmirna y Filadelfia es a Éfeso. Entonces los que vencen la condición de Pérgamo forman la iglesia de Sardis. Bueno, los que mueren en Sardis y los que vencen en Sardis son una sola fila, ¿no? Esa es la gran, el que hablábamos en el capítulo 7,
que el anciano le dice, o Juan le pregunta al anciano, ¿quiénes son estos que han salido, que están delante del trono, ¿no? Del Cordero? Y entonces el anciano le contesta a ellos, ¿no? Ahí lo va a leer mi esposa. De, 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y estos que... En el 13. Sí. ¿Sí? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Entonces nosotros vemos que los vencedores de Pérgamo, ¿no?, forman la iglesia de Sardis. Los vencedores de Sardis, ¿no?, ellos van a pasar por la tribulación. Van a pasar por la tribulación. Pero no por la gran tribulación. Ellos no van a pasar por la gran tribulación, sino por la tribulación, los primeros 3 años y medio. ¿No? Ellos van a ser decapitados, van a ser perseguidos, torturados, ¿no? Porque ellos no podrán escapar a esa realidad, pero van a escapar a la gran tribulación, ¿no? Ellos van a escapar a la gran tribulación. Es decir, que parte de la iglesia va a pasar por la tribulación, eso es realidad, pero no la fila de la esposa. ¿No? Porque como hemos dicho, la fila de la esposa es arrebatado al principio, antes de que comiencen los 7 años de la última semana de Daniel. Eso ya lo hemos dicho, pero lo repito para que quede claro. Entonces, los vencedores de Sardis, ellos van a pasar, tanto los vencedores que mueren en Sardis pasan a ser a la fila de Pérgamo, de los vencedores de Pérgamo. Y los vencedores de Sardis que vivan en aquel tiempo, ellos no van a ser arrebatados en la primera fila, sino que van a ser arrebatados en la segunda fila. Esos hermanos, ¿no?, corresponden a todas las iglesias protestantes, ¿no? Y ahí entran muchas iglesias ahí, ¿no? A las iglesias protestantes, aquellos que tienen su raíz, ¿no?, o que pertenecen todavía, o que fueron adoctrinados, ¿no?, en aquellas iglesias protestantes, como la iglesia evangélica, como la iglesia bautista, como la iglesia de los hermanos libres, y tantas iglesias denominacionales que hay. Ellos, si Cristo viene hoy, ellos se quedan. Van a ser arrebatados dentro de los 3 años y medio de la tribulación. Nosotros ya habremos sido arrebatados a la boda del Cordero. Entonces fíjese que entender esto, qué maravilloso que es entender esto, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí, entonces, cómo los de Esmirna son la primera fila de vencedores de Éfeso, quienes murieron durante esta edad. Así los de Sardis son la segunda fila de vencedores, aquellos que escaparon de Pérgamo, quienes murieron en esta orden o fila, es decir, Sardis y Pérgamo es lo que es Esmirna y Filadelfia son para Éfeso. 2 grandes cuernos religiosos aparecen, ¿no?, ahora en la cristiandad, que es el catolicismo ahora, y que representa la iglesia de Tiatira, y el protestantismo, ¿no? Ahora hay 2 iglesias, el catolicismo y el protestantismo, ¿no? Y eso también figura, el protestantismo alcanza a la iglesia de Laodicea también, porque ¿cómo se formó la iglesia de Laodicea? Se formó con los vencedores de Sardis. Los vencedores de Sardis, ¿de dónde vinieron? Los vencedores de Sardis vinieron de Pérgamo, no del continuo casamiento. Entonces,
Son dos grandes cuernos que se manifiestan hoy en la iglesia, en la cristiandad hoy día. Estos se mueven lado a lado hasta el final, hasta el fin de los 7 años. Bueno, la traslación de los vencedores de Sardis escaparán la más fiera fase de los juicios venideros, es decir, los 3 años últimos. Los vencedores en el principio tendrán que ser milagrosamente preservados o sufrir martirio durante los días de la tribulación, como lo vamos a ver más adelante también más profundamente. Entonces queda claro, ¿no?, que en todas las iglesias protestantes, si Cristo viniera hoy, todos se quedan. La única que se va con el Señor es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia donde dice el Señor, vamos a leer los primeros versículos más, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba y todo eso. Démelo, por favor. Sí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén, amén. Esta iglesia, que es la iglesia de Sardis, ¿verdad? Esta es la de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Entonces, la iglesia de Filadelfia, ellos son arrebatados antes, mucho antes, en tiempo, en espacio, en horario, en día, antes, ¿no?, que la iglesia, que los vencedores de la iglesia de Sardis. Porque la iglesia de los vencedores no va a pasar por la tribulación ni por la gran tribulación, sino que son arrebatados antes, porque el día del Señor comienza cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? Los vencedores sean arrebatados. Después, dentro de los 3 años y medio, ahí es arrebatado Sardis, que es la segunda fila. Alabado sea el Señor. Pero ellos no escaparán de los juicios que vengan al principio, sí de los juicios, grandes juicios que van a venir después de los 3 años y medio. Ellos van a escapar de eso, sí. Entonces los vencedores en el principio que sean, como lo hemos leído, tendrán que ser guardados por Dios, ¿no? Entonces son arrebatados al cielo. Esa es la segunda fila. Ahora vemos que no hay arrebatamiento en la iglesia de Tiatira, que esta es la cuarta fila. La cuarta fila no va a ser arrebatada, sino que la iglesia de Tiatira va a llegar hasta el final de los 7 años, ¿no?, para el casamiento del Cordero. Ellos proponen la porción de los pies del cuerpo de Cristo en Zacarías 14:4. Ellos van en la cuarta fila, la fila de los que venzan ahí en Tiatira. Ellos van a formar la cuarta fila. Amén. 14:4. Sí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están enfrente de Jerusalén hasta el oriente, y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, ese Zacarías 4:14. Y se afirmarán sus pies, dice, en aquel día. 14:4, ¿no? 14:4. 14:4, sí. Los no vencedores, no siendo por supuesto salvados, en Tiatira, estoy hablando en Tiatira, serán vergonzosamente derrocados en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, que eso ya lo vamos a ver. Ahora, Filadelfia es el lugar donde Dios se siente satisfecho, no es el oasis, por así decirlo, en la diestra, ¿no? En la diestra del Señor. Los santos de Éfeso están aquí en Filadelfia,
¿no? Conocido como, con otro nombre, amor fraternal. Si bien ella es considerada como Sardis, como una iglesia protestante, nos pueden confundir a nosotros. No, a nosotros no nos gusta identificarnos con las denominaciones. No, si nosotros decimos que somos evangélicos, ¿no? Sí, porque seguimos el Evangelio de Cristo, pero no pertenecemos a la denominación evangélica. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia, que no pertenece a ninguna denominación. No, nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. No necesitamos una organización porque nosotros no somos una organización, sino que somos el cuerpo de Cristo. ¿No? La esposa, específicamente, fíjese, específicamente somos la esposa de Cristo. Pero nos confunden a nosotros como protestantes, nos ligan a nosotros con la denominación evangélica pentecostal. Pero nosotros somos pentecostés, ¿no? Porque recibimos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos el Pentecostés en nosotros, pero nosotros no pertenecemos a la denominación pentecostal, si ni siquiera nos reciben. No, ni siquiera quieren venir a visitarnos ni caminar al lado de nosotros. Ellos, para ellos nosotros somos sus enemigos. No, cuando es el enemigo es el diablo, no nosotros. Y es como Jesús decía, vosotros procuráis matarme porque yo les digo la verdad. Y ellos a nosotros no nos aceptan porque nosotros les decimos la verdad. Le derribamos las doctrinas que ellos tienen. Ellos tienen que en su doctrina que el pastor es la cabeza de la iglesia, y eso no es verdad. Ellos tienen la doctrina de la salvación por las obras, y nosotros decimos que no es por obras, sino que por fe, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿No? Entonces, lógicamente que nos confunden, pero nosotros no somos de ninguna denominación. Alabado sea el Señor. Eso no quiere decir que no amamos a los hermanos que están en las denominaciones. Nosotros amamos y por eso trabajamos y predicamos, ¿no? Usando estos medios para que aquellos que son sinceros y están oprimidos en esas denominaciones puedan salir, ¿no? De esas denominaciones y puedan venir hasta donde estamos nosotros y realmente sentirse libres de las denominaciones. Bueno, entonces, a no confundirnos. Lo importante es que nosotros no estamos confundidos en ese sentido. No obstante, somos distintos a ellos. En 3 veces, para nosotros la iglesia es 3 veces vencedora, prevaleciendo sobre 3 condiciones. La indiferencia de Sardi, hablando de los hermanos de Filadelfia, ¿no? Nosotros somos vencedores sobre la indiferencia de Sardi, el tiranismo de Tiatira y la tibieza de Laodicea. No, 3 veces vencedores somos nosotros, en ese sentido. Como el amor era el real rasgo prevaleciente de los vencedores totales en el principio, así también ahora es lo mismo. El amor es el rasgo más sobresaliente en nuestras iglesias. En nuestras iglesias se destaca por el amor que nosotros manifestamos, ¿no? Y usted tal vez se encuentra con un hermano, ¿no? que concurra en nuestras congregaciones y tal vez usted diga, ese hermano no tiene amor, pero es porque está creciendo nada más, es porque recién empezó, ¿no? Usted tiene que ver el amor no dice amén a todo, El amor no dice, no aprueba todo, el amor es justo, ¿no? El amor sin justicia no es amor, ¿no? Por eso hay que entender qué amor es lo que nosotros manifestamos. ¿Manifestamos el amor humano, carnal, o el amor de Dios? Manifestamos el amor de Dios y sabemos que este juez, que nuestro amado Señor Jesucristo, que es de Dios, es el amor de Dios manifestado en carne. Él ciñó sus pechos con un cinto de oro para poder juzgar a la iglesia. Nosotros eso ya lo vimos también. Entonces, fíjese que el rasgo más característico para nosotros es que nosotros manifestamos el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces usted
tiene que ver a cuál compañía usted pertenece o está identificado. ¿Con qué iglesia usted está identificado? Pablo dijo en 2 de Corintios 11:2, ¿no? Usted tiene que ver a qué fila usted quiere pertenecer. Usted determina, ¿no?, su futuro, ¿no? Cuando en el día del Señor se manifieste, usted determina en qué lugar usted va a ocupar en ese día, ¿no? Por la fe usted tiene que apropiarse, ¿no? Usted tiene que concurrir a una iglesia de Filadelfia, ¿no?, o de Esmirna, para poder alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Sí. Primera de Corintios. 2 de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces ahí está la pregunta. ¿Usted acepta el desposorio, ¿no?, ser la esposa de Cristo? ¿Desea ser usted uno de la compañía irreprensible, ¿no?, uno de aquellos que son llamados amor fraternal? ¿Usted desea eso como para ser una parte de la esposa? Y si no lo desea, ¿por qué no lo desea? ¿Por qué? ¿No? Pero nosotros le invitamos a usted, no importa dónde usted esté, le invitamos para que usted se suscriba a nuestra página y también para que usted, si está cerca de nuestra congregación, nosotros estamos acá en Buenos Aires, en Argentina, estamos en la localidad de La Ferrere, partido de La Matanza, en la localidad de Isidro Casanova. Bueno, digo La Ferrere porque es un límite, pero mi esposa me dice que estamos en Casanova, Isidro Casanova, en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo, y nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia o el Evangelio de Pablo, con el cual Jesucristo nos va a juzgar a todos nosotros. Por eso, hermanos amados, no te entiendo mal. Sí, lógicamente, mi esposa me dice, no somos los únicos, no. Hablo de la iglesia local, de esta iglesia local, pero no somos los únicos, hermanos, por supuesto. Hay muchas iglesias que predican el Evangelio de Pablo, hay muchas iglesias que predican la gracia. No, disculpen, no quise yo dar a entender una cosa terrible como esa, ¿no? Porque eso es una jactancia muy elevada, que no está en mi corazón hacerlo jamás. Reconocemos y tenemos comunión con otros hermanos que tienen el mismo mensaje de la esposa y estamos muy contentos de que este mensaje cada día va creciendo y va creciendo, ¿no? Hoy leía que en Francia las iglesias están creciendo mucho, pero fíjese, ellos van a las iglesias evangélicas que hoy están en Pérgamo. Están en Pérgamo, se van a llenar las iglesias. Se van a llenar después de esta pandemia, se van a llenar. Espero que las nuestras también se llenen. Y las de ustedes que predican la gracia también se llenen. Entonces, en el sentido dispensacional, las 7 iglesias, por sus respectivas condiciones religiosas, figuran las condiciones existentes durante cierto periodo de esta edad, de este presente siglo malo, como decía, ¿no? Efesios, el periodo de mayor poder y se extendió desde el Pentecostés, de allá, de Hechos capítulo 2, al 300 después de Cristo, ¿no? Esa fue la época, el tiempo en que estuvo la iglesia de Efesios. Después se manifestó la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y ese periodo, sabemos que fue un periodo de declinación de la iglesia. Comienza aquí con el sutil cortejo con Constantino. Comenzó en el tiempo de Constantino esa iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y esto comenzó ahí y alcanzó al 1500, ¿no? La de Pérgamo. Después Tiatira y Sardi acá introducen 2 condiciones opuestas, ¿no? Y bueno, está llamado el periodo de la Reforma, ¿no? De la Reforma. El periodo de la Reforma comenzó con Martín Lutero, ¿no? Trajo un avivamiento
que ha continuado y que va creciendo en el tiempo presente. Filadelfia, por ejemplo, introduce el periodo de la traslación, durante cuyo tiempo la iglesia está siendo madurada, está en tiempo de maduración la iglesia de Filadelfia, a través del conocimiento y de la práctica del Evangelio, ¿no? Y está preparándose para la cosecha, ¿no? Para irnos al hogar celestial. Sin duda que aquel tiempo es ahora. Ahora estamos nosotros madurando y estamos creciendo y estamos preparándonos para encontrarnos con nuestro esposo, ¿no? Para las bodas, ¿no? Estamos entendiendo más las cosas, estamos aceptando más las luchas y las pruebas como que son verdaderamente bendiciones para nosotros, para que podamos darnos cuenta de muchas cosas que sin eso no nos daríamos cuenta. La Odisea, que es la última iglesia, expresa una condición opuesta, ¿no? Que señala el tiempo presente, ahora, como el periodo de tibieza, así como el periodo de traslación. Conocidas son a Dios desde los siglos todas las cosas, dice, ¿no? Hechos capítulo 15, versículo 18. Entonces, fíjese todas las cosas que nosotros estamos hablando, hermanos y hermanas. Fíjese todas estas cosas que nosotros necesitamos entender. Lo importante es que nosotros determinamos ahora en qué fila nosotros nos vamos a levantar. Hay una fila que no va a ser arrebatada, ¿no? ¿Se acuerda cuál es, no? Que es Tiatira. Tiatira no va a ser arrebatada a los cielos, pero es la cuarta fila, esos hermanos. Entonces, pero vimos el primer arrebatamiento, que es el arrebatamiento de la esposa, que comienza al principio, antes que comiencen los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Después vivimos a Sardi, que son los vencedores de Pérgamo, que ellos son trasladados, ¿no? en la mitad, dentro de la mitad de la primera semana del Apocalipsis, del día del Señor, ¿no? Entonces ellos son trasladados a la mitad de la semana, ¿no? Y después vemos ahí, también vemos cómo se formó la iglesia. Bueno, todo esto ya lo hemos explicado. Usted tiene que orar al Señor, y decirle: Señor, dame entendimiento en estas cosas. Nosotros nos llevó tiempo entender esto, y fíjese que a veces el lenguaje es torpe, ¿no? Porque muchas veces me confundo con las iglesias y otras veces me confundo con algunas cositas. Entonces usted no lo va a tener muy claro por medio mío. Usted lo tiene que tener claro por medio de que usted realmente inclina su corazón, ¿no? a entender estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Los entendidos entenderán. Entonces, si usted quiere entender, Dios le va a dar entendimiento, le va a dar sabiduría para que usted pueda entender, ¿no? Y ese es mi deseo para usted y para todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a orar. Mañana nos encontramos de 8 a 9 de la mañana nuevamente y vamos a hablar sobre los vencedores y sus recompensas, ¿no? Eso vamos a ver, porque hay vencedores en cada iglesia y vamos a ver la recompensa que cada una de esas vencedores recibe. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermana. Le invitamos nuevamente a que se suscriba a La Última Trompeta, hermano. Y a los hermanos les abrazamos en el amor del Señor. Un saludo para el pastor Cabral, para el pastor Florian, para el hermano Jorge Gamarra en Misiones, para su esposa, que el Señor bendiga sus vidas, para el hermano Mario Repetur en Zárate, que el Señor bendiga, para el hermano Néstor y su familia, que el Señor bendiga grandemente, para Martín, para Cintia, para el hermano César, para la hermana Mari, para el hermano Juan, para la hermana también la esposa del hermano Juan, Rosemary, que el Señor bendiga, para la hermana Mari de San Alberto, para el hermano Argota y su familia, que el Señor bendiga, y por supuesto para Nico, para Andrea, para la hermana Estela, para todos los hermanos de la congregación, para el hermano Fabio, para la hermana Felisa, mi cuñada, mi querida cuñada, que el Señor la bendiga grandemente su vida y que ella pueda mirar solamente a Cristo.
a su hija también y a su nieto y a todos sus nietos también, que el Señor bendiga grandemente. Saludos, me tomo este tiempo porque todavía me falta un minuto. El Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Para mí han sido de una bendición muy grande. El año pasado el Señor nos ha dado esta caricia, como dice el hermano Guillermo Gardela, ¿no? Que el Señor nos ha dado, a veces nos da unas pequeñas caricias, ¿no? Y la caricia que nos da el Señor son estos, de enviarnos hermanos tan fieles, tan amorosos, tan queridos por nosotros. Es que, ¿sabe qué pasa? Que nosotros, viene un hermano a la iglesia y enseguida lo amamos. No nos cuesta amar a los hermanos, nos encariñamos enseguida. Y claro, y ahora nos damos cuenta porque Filadelfia significa amor fraternal. Hemos desarrollado tanto el amor de Dios en nosotros, o se ha desarrollado tanto en nosotros el amor de Dios, que cuando vemos a un hermano lo amamos. No importa de dónde sea, no importa de dónde provenga, nosotros lo amamos así. Y bueno, hermano, eso es la gloria del Señor, para el Señor, porque nosotros no hemos hecho eso, eso lo ha hecho el Señor en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirnos hacer este programa. Te pedimos, Señor, que lo que yo no le pude hacer entender a los oyentes, tú les traigas iluminación y revelación por el Espíritu Santo. Señor, no trazamos este libro para contender, sino para provocarlos a la iglesia, a que ellos puedan determinar con sabiduría y entendimiento la fila a la cual ellos van a colocarse, ¿no? Cuál es la posición que ellos van a tener en el día del Señor que está próximo. Sabemos que tu venida está próxima, Señor. Señor, y te esperamos. Señor, te aguardamos. Ojalá pudieras venir esta noche, Señor. Gracias. Señor, bendice a todos los hermanos y a todas las hermanas, de la iglesia especialmente, y de todo lo que nos escuchan. Señor, sana a los enfermos. Señor, confirma este mensaje por medio de sanidades, de los cuerpos de los hermanos, de las hermanas. Confirma tu palabra por medio de, Señor, de milagros poderosos, Señor. Que los hermanos puedan recibir, Señor, un milagro en su vida, Señor. Que tú puedas hacer lo imposible posible. Padre, confirma esta tu palabra, que nosotros estamos hablando, Señor. Como estamos creyendo que estamos hablando la verdad, entonces tenemos confianza, Señor, de pedirte así que tú la confirmes. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Mañana nos estamos viendo de 8 a 9 de la mañana.